vimos ahorita de la simulación y que vimos ahorita. Voy a ver si desde Classroom carga más rápido las diapositivas. Y pues igual si tenemos alguna duda o algo, pues ahí lo podemos comentar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que son los vicios en los elementos del contrato. Entonces, la otra vez, cuando habíamos hecho un repaso nosotros antes de meternos a la clase, teníamos duda que si la hipoteca y si, por ejemplo, cuando un bien inmueble tiene algún gravamen o algo ahí que no permita hacer la transacción, que si eso era un vicio. Entonces me aclararon que no. Vicios solo pueden ser bajo las siguientes formas que vamos a ver acá en estas diapositivas, pero las otras que habíamos dicho no son vicios. Acá dice vicios en los elementos del contrato. Con el término vicio hacemos referencia a cualquier anomalía contractual o una patología del contrato, que puede consistir en la ausencia de alguno de los elementos esenciales, como en los defectos que puede adolecer cada uno de ellos. Entonces, prácticamente vamos a, como decía el doctor, tienen que tener los elementos del artículo 251 del Código Civil, del 1251. Entonces, que ahí nos dice exactamente cuáles son los elementos del contrato. Entonces, dice que tiene que tener capacidad legal. Dice, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara la voluntad. Y dos, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces, tiene que tener, para que no haya vicio, ¿verdad? Capacidad legal, consentimiento y que sea algo lícito, ¿verdad? Entonces, bajo ese artículo, podemos decir de que va a haber vicios si, por ejemplo, no hay consentimiento o si no hay voluntad de la persona, si la persona, como él decía, por medio de coerción, le obligan a firmar, o una persona que ya esté en sus últimas, que esté en cama, y pues le saquen la firma, ¿va? O la huella digital, ¿verdad? Entonces ahí sí existiría vicio, ¿verdad? Porque no hay voluntad, no hay consentimiento de la persona. Entonces, básicamente, para poder decir que hay vicio, es porque hay ausencia de cualquiera de esos tres elementos, ya sea porque porque la persona no tiene la capacidad legal, porque quizás es menor de edad, porque la persona no dé su consentimiento, o la persona también no puede en ese momento ejercer con su consentimiento. O sea, entonces tenemos que ver siempre esos tres elementos, que la persona tenga la capacidad legal, o sea, que sea mayor de edad, que realmente la persona consienta o tenga o de manera voluntaria quiera hacer el contrato y que sea un contrato sobre cosas que sean lícitas, ¿verdad? Entonces, si no hubiera alguno de esos tres elementos, entonces ahí sí ya hay un vicio, ¿verdad? Un vicio en el contrato, ya hay la ausencia de eso esencial que debe tener todo contrato. La disciplina de los vicios de la voluntad está regulada en el Código Civil en los artículos 1257 al 1268, que le dimos lectura la otra vez, y que habla pues de vicios en cuanto a comprar animales o cuando se hace algún negocio, de una compra-venta de algo, ¿verdad? Entonces, del 1257 al 2668 nos habla de los vicios. Entonces dice vicios de la declaración de la voluntad, ¿verdad? Entonces nos dice, incluso ahí habla de la voluntad absoluta, la voluntad relativa, cuando hay dolo, ¿verdad? Cuando una persona intencionalmente eh, provoca, ¿verdad? Que se haga algo y es en contra de la voluntad de la persona, o cuando se hace una omisión de algo, o si de manera violenta, ¿verdad? Forzan a que se lleve ese negocio jurídico. Entonces, prácticamente en los artículos 1257 al 1268 hablan de los vicios de la declaración de la voluntad, ¿verdad? Cuando alguien, por alguna circunstancia, pero no de manera voluntaria, firma algún documento o imprime su huella digital sin que la persona tenga la voluntad de declarar ese contrato o de realizar ese contrato.
En el artículo 1257 establece un elenco limitado de las causas que permiten la anulación del contrato por los llamados vicios de consentimiento. Entonces ahí sí vamos a leerlo nuevamente. En el artículo 1257 dice, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. Entonces esas son las 4 causas por las cuales se puede anular un negocio jurídico o un contrato cuando en el documento hay error, cuando hay dolo, ¿verdad? Cuando hay una mala intención ahí, cuando hay una simulación o cuando hay violencia. Entonces esos serían los 4 elementos para que exista vicio, para que se anule definitivamente un contrato. Entonces, el día de ayer con el doctor vimos esos 4 elementos. Por ejemplo, él decía vicio en error, ¿verdad? Por ejemplo, un documento que dicen que están comprando la finca 57, pero ya en el documento dice finca 58, ¿verdad? Entonces ahí hay un error porque están identificando otro bien inmueble. De dolo, ¿verdad? Cuando la persona malintencionadamente le dice a una persona, mira, te voy a vender, como nos comentó la otra vez la compañera, una casa de esquina con 3 metros de más, que tiene 3 metros más que las otras casas. Y ya a la hora que hicieron la medición, tenía solo 1 metro más. Es posible que con dolo ya, porque no creo yo que no supieran la inmobiliaria las medidas exactas del bien inmueble, solo porque el esposo de la compañera corroboró que realmente no eran 3 metros, sino solo 1 metro más y que hasta ya tuve que haber hecho un préstamo y hacer otras diligencias porque le dijeron, mire, como son 3 metros más, entonces tiene que pagar 9,000 quetzales más, ¿va? Entonces también ahí hay dolo, cuando hay mala intención, cuando yo adrede estoy vendiendo algo, pero como quien dice, te vendo esta casa, y cuando ya la persona va a vivir, no tiene agua, no tiene luz, no tiene ningún servicio. Entonces, cuando ya la persona sabe que hay alguna anomalía y no lo dice o que le falta algo al negocio que le está haciendo y no se lo anuncia a la persona que está comprando, entonces también ahí hay un vicio, ¿verdad? Porque hay dolo. O en la simulación, como lo que decía el doctor, cuando un señor tiene una demanda por pensión alimenticia o manutención de la esposa y tiene muchos bienes, muchos carros, muchos terrenos y con tal de no darle nada a la esposa, ¿verdad? Simula una compraventa con su amigo, que solo queda en palabra, aunque es escrito, pues sí, obviamente es en el papeleo mira, te voy a pasar todas las escrituras a tu nombre y como que me las estás comprando, cuando la persona tal vez solo el favor le está haciendo, entonces solo están simulando que hay un negocio, hay un negocio jurídico, que hay un contrato, pero en realidad solo es para que no le dé nada a la esposa o a los hijos, ¿verdad? O si la SAT lo está persiguiendo, entonces para que se declare que no es dueño de nada. O también vicio por violencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a alguien le dicen, digamos, está el esposo y le dice, bueno, firmame la custodia de los hijos, ¿verdad? Y si no, te voy a matar a ti y a toda la familia. Entonces, eso puede ser una violencia. Pero ya hablando de contratos, pudiera ser que también le diga a la esposa, mira, yo me voy a quedar con los niños y firmame las escrituras de la casa, ¿verdad? Y si no, pues igual te mato a ti y a toda la familia. Entonces ahí hay violencia, ¿verdad? Porque incluso el lenguaje que pueden utilizar, si hay agresión física, agresión psicológica, ¿verdad? En todos los tipos de agresiones, entonces ahí ya se puede tipificar como una violencia. Entonces, recalcando el artículo 1257, siempre se va a decir que hay un vicio cuando es error, cuando hay dolo, cuando hay simulación o violencia a la hora de realizar un contrato o un negocio jurídico. Por eso dice que en el 1257 establece un elenco limitado de las causas que permiten el contrato por los llamados vicios del consentimiento, y que ya vimos que son esos 4: el error, el dolo, la simulación y la violencia, ¿verdad? Entonces, esos 4 elementos son los que limitan, ¿verdad?, a que se anule un contrato si existiera cualquiera de esos 4 elementos.
Después vimos lo que es la sistematización de los vicios que afectan al consentimiento, ¿verdad? Entonces estábamos viendo el vicio de la formación del consentimiento, que es por error, violencia, intimidación y dolo, ¿verdad? Entonces acá nos vuelve a recalcar lo que dice el 1257, con la única diferencia es que aquí dice error, dice dolo, ¿verdad? Eh, Simulación y violencia. En cambio, aquí en este vicio de la formación del consentimiento, solo lo tipifica como error, violencia, intimidación y dolo, ¿verdad? Entonces acá las palabras que tienen en común con el 1257 es dolo, error, violencia y en lugar de simulación dice intimidación, ¿verdad? Entonces, entonces pienso yo, bueno, que habría que preguntarle al doctor, porque ahí en el 1257 dice simulación, ¿verdad? Entonces, aunque él también hizo la aclaración que la simulación él no la consideraba como un vicio. Ahora que recuerdo que hice algunas anotaciones que es la simulación, por eso acá en vicio de la formación del consentimiento solo sería error, violencia, dolo y la intimidación que él también la colocó acá. Pero sí recuerdo que él decía que la simulación no, para él no era un vicio, aunque en el 1257 así lo declara. Entonces lo comento por cuestiones de examen, si en un examen nos viniera, entonces la simulación, si hubiera un caso de simulación o teoría de simulación, no lo podemos incluir como un vicio, ¿verdad? Solo lo que dice aquí en sus diapositivas, el error, violencia, intimidación y dolo. También tenemos los vicios de declaración, o sea, dentro de los vicios los clasifican en dos, el vicio de consentimiento y el vicio de la declaración. En el vicio del consentimiento puede ser porque hay error en la escritura, porque se hizo con violencia, con intimidación o con dolo o con hecho pensado de hacer un daño, ¿verdad? Y en el dos, los vicios de declaración. Vimos el error optativo, que es la reserva mental, la violencia absoluta y la simulación, ¿verdad? Entonces, en esos vicios, en ese de simulación, sí lo agregó en los vicios de la declaración, ¿verdad? Está el error optativo, la reserva mental, la violencia absoluta y la simulación. Si se dan cuenta, en los vicios de consentimiento son cuatro y los vicios de la declaración también son cuatro. Y los que tienen en común tanto en consentimiento como en declaración es el error, la violencia y lo único que cambia es que en el vicio de consentimiento hay intimidación y dolo y en el de la declaración hay violencia absoluta y la simulación, que son los que él agrega y pues obviamente la reserva mental, ¿verdad? En la otra solo hay un tipo de violencia, pero en la otra es una violencia total, porque también dentro de los tipos de violencia hay violencia absoluta y violencia relativa, ¿verdad? Entonces también eso lo vamos a ver más adelante. Entonces acá dice en qué consiste la divergencia entre voluntad interna y declarada. Entonces él decía que divergencia es la incongruencia, ¿verdad? Es cuando existen dos cosas que no se relacionan, que cuando uno las lee o cuando una persona dice una cosa y hace otra, hay una divergencia, ¿verdad? Es como la persona que dice, yo no tomo y en la esquina está tomando licor, ¿verdad? O sea, entonces dice, bueno, una cosa lo dice con la boca y otra es lo que hace realmente. Entonces, la divergencia entre la voluntad interna y la declarada, porque en la voluntad interna es el deseo o el negocio jurídico o el contrato que la persona va a realizar, pero cuando ya se declara en algún documento, es diferente a la voluntad de la persona. Entonces, cuando existe eso, a eso se le llama divergencia. Cuando hay una incongruencia, cuando algo no casa, cuando algo no está bien entre lo que la voluntad de la persona dice y lo que se declara en algún instrumento. Entonces dice que en cuanto a los vicios de la declaración, cabe destacar que para que la voluntad tenga relevancia jurídica, debe manifestarse al exterior mediante la pertinente declaración, con el fin de que sea conocida por el otro contratante y se integre en el consentimiento contractual. Entonces,
Prácticamente en los vicios de la declaración, bueno, en cualquier vicio, siempre lo importante es la voluntad, o sea, la manifestación de la voluntad. Si la voluntad de la persona es que que se diga y se haga una cosa, pero ya en el consentimiento contractual, ya en el documento escrito dice diferente, entonces ahí ya hay un vicio en cuanto a la declaración, porque eh, siempre que uno hace un contrato, siempre hay una plática, ¿verdad? No es que le pasen a uno un documento y ya uno lo firme, ya sea una plática verbal, una plática por chat, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, una compraventa de un bien inmueble, primero le dicen a uno dónde queda ubicado, las medidas, los servicios que tiene, bueno, todas las bondades del bien inmueble. Ya que se ha platicado, entonces ya le pasan a uno el documento de la compraventa y uno ya lee todo, si todo lo que le ofrecieron está en ese documento. Entonces, por eso es que dice que el vicio de la declaración, o sea, debe manifestarse al exterior, o sea, se tiene que decir, mira, yo quiero la casa así, así, y en el documento contractual, ¿verdad? Debe de estar escrito esa declaración que en algún momento se manifestó al exterior. Entonces, así podemos hablar de voluntad internamente formada y la declaración de la misma. Entonces, la voluntad internamente formada es lo que la persona desea hacer en el negocio y la declaración de la misma que la hace a través de un documento ya legal en donde ya va expresado lo que él anteriormente había manifestado que quería realizar en este contrato. También hay supuestos de divergencia entre la voluntad interna y la declarada, ¿verdad? Entonces también en estos 4 supuestos también hay en cuanto a la divergencia entre la voluntad interna y la declarada, ¿verdad? Entonces esa incongruencia o eso que adrede se hace, por ejemplo, la reserva mental, es como yo digo, bueno, le vendo un terreno allá en Santa Cruz, Varías, Huehuetenango, pero no le digo que no hay agua, que no hay luz, que no hay derecho de paso, ¿verdad? Pero yo me lo reservo porque yo lo único que quiero es vender el bien inmueble, el terreno, pero me reservo de todo lo que no me favorezca para la venta, ¿verdad? Entonces eso es una reserva mental. En el error optativo, según lo que estábamos viendo acá en el libro del doctor, de qué es lo del el error optativo, que dice que este tipo de error supone una divergencia entre la voluntad interna y la declarada, ya que el sujeto emite una declaración diferente a la requerida. Entonces yo les ponía el ejemplo del error optativo de, por ejemplo, una persona que es dueña de una casa y entonces dice, mire, yo quiero donarle esa casa a mi hija. Pero en lugar de hacer una donación, le hacen un documento de compraventa, ¿verdad? Porque la persona dice, mire, yo quiero donarle, yo quiero heredarle la casa a mi hija. Entonces realmente lo que tienen que hacer ahí es una donación, porque la persona le quiere dejar la casa a la hija, pero la hija no le va a pagar nada. Pero viene el abogado y lo que hace es un documento de compraventa, aunque realmente la hija no le dé ningún centavo a la mamá y la mamá le deje heredada la casa. Entonces ese es un error optativo. A diferencia del error mental o la reserva mental, es que ahí simplemente no dicen las cosas por conveniencia, con tal de que se lleve a finalizar el contrato. Pero en el error optativo es cuando la persona dice, mire, quiero hacer algo, pero por alguna razón el abogado lo interpreta de otra manera y lo hace diferente, ¿verdad? No lo hace en base a la voluntad de la persona. También está el de la violencia absoluta. Bueno, también en este error optativo también ponían, por ejemplo, el error en persona, ¿verdad? Que, por ejemplo, se lo vendan a Juan Pérez y en realidad se lo quieren vender a Juan Rodríguez, ¿verdad? Entonces también hay error en persona. También hablando un poquito del error optativo, dice que no afecta el conocimiento a diferencia del error de vicio o error propio, sino la propia declaración de la voluntad, la cual, habiéndose formado libremente, se emite de manera errónea y equivocada.
Y es lo que yo les decía, uno pide una cosa y resultan dándole otra, ¿verdad? O realizando otro documento jurídico que realmente uno no pidió, pero pues uno a veces consciente por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, acá tienen, son ejemplos de horror obstativo. El caso de en una subasta hace un gesto que se interpreta como que puja, o en ella, o el lapsus linguae o calame, del que dice o describe vender en lugar de arrendar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que en las subastas, ¿verdad? Están diciendo, se vende este cuadro y tiene estas bondades y todo, ¿verdad? Entonces, pero acá dice que se interpreta o se puja a manera que no sea lo correcto. Es como, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a empezar la puja de este cuadro de un pintor ahí famoso. Y dice, vamos a empezar con $100, ¿verdad? Y entonces la persona equivocadamente dice, doy 200 y tal vez la persona quería decir, doy 100 y la otra quería decir 125 y 150 porque pues cada quien va ofreciendo según lo que considera que puede pagar y lo que considera que puede dar por ese cuadro, ¿verdad? Entonces por eso dice acá, en el caso de que en una subasta hace un gesto que se interpreta como que puja en ella, ¿verdad? Como quien dice, yo ofrezco tanto, cuando en realidad él no quería, él no quería ni siquiera entrar a la compraventa de ese cuadro, ¿verdad? Entonces también ese puede ser un error optativo. También nos da otro ejemplo de error optativo, es el error en impersonam, que dice distinguiéndose el error en la identidad de la persona y el error en las cualidades que en ella concurran, ¿verdad? Entonces también ese podría ser el error optativo, o sea que hay alguna anomalía, algún error o alguna equivocación. En el caso de la subasta, cuando alguien intenta tal vez se va a rascar, no sé, o se va a sobar el pelo y entonces el de la subasta piensa que él está ofreciendo lo que están diciendo, porque siempre dicen, bueno, empezamos el cuadro con $100 y la persona se soba la cabeza y entonces el otro piensa, ah, fulano de tal, él ofrece 100, ¿quién da más? ¿Quién da más? Y pues ahí se van, ¿verdad? Entonces puede haber un error optativo en esa situación. Y también el error en persona. También existe en la violencia absoluta, que ese es otro supuesto de divergencia entre la voluntad interna y la voluntad declarada. La violencia se produce cuando se ha arrancado la declaración de la voluntad utilizando una fuerza irresistible. Es como que venga alguien y le diga, firmame este documento que me estás vendiendo la casa, pero me tiene una pistola en la cabeza, pues ni modo, uno firma, porque entre un bien inmueble y que lo maten, pues mejor le doy el bien inmueble, ¿verdad? Entonces, hay 4 ejemplos típicos de violencia absoluta. Cuando se toma la mano de una persona para estampar la firma en un documento, como cuando un viejito ya está convaleciente y ya ni saben lo que hacen ni dicen, le agarran la mano y que firme, o le agarran la mano para firmar o le sacan la huella digital. También cuando igualmente se levanta el brazo en una subasta, ¿verdad? Cuando yo estoy, digamos, con Sergio en una subasta siempre del cuadro. Y en eso dicen, vamos a empezar la puja con 100 por este cuadro, ¿quién da más? Y viene Sergio y me levanta la mano, ¿verdad? Eso es violencia, porque, o sea, yo no quería levantar la mano, más sin embargo, él usó fuerza para que yo levantara la mano y creyeran que yo quiero comprar ese cuadro. También otra violencia absoluta son los casos de la hipnosis, ¿verdad? Entonces, la hipnosis como tal, como algún término médico, no la conozco, pero pues todos tenemos entendido que de alguna manera, por algún contacto visual o por algunas técnicas que utilizan ciertas personas, eh, le doblegan a uno la voluntad, ¿verdad? Y bueno, a mi mamá una vez le pasó que dice que ella se subió una vez en un bus y que una señora se le quedó viendo así de cara y así pues que lo miran a uno raro, ¿verdad? Y viendo a mi mamá y metiéndole la mano en la cartera para quitarle el monedero, ¿verdad? Y entonces mi mamá así como luchando contra la hipnosis que le estaba practicando esta persona,
todavía logró agarrar sus cosas, pero sí es como un momento de que te nublan la mente, el cerebro, tu voluntad, ¿verdad? A través de esta práctica de la hipnotización. Otros pues que pues, le ponen un reloj a uno y pues que con eso lo hipnotizan y en fin, hay muchas formas de hipnotizar a una persona a través de verlo visualmente a uno, a través de por medio de un objeto o alguna práctica así, y que hace uno cosas que en realidad uno no quería, porque mi mamá solo porque tenía una mente muy fuerte, no se dejó doblegar por la hipnosis que le estaban practicando y pues, pero sí, ella sintió un momento como que no, como que la señora metiéndole la mano en su cartera, viéndola a los ojos, y mi mamá así como que en ese momento sin poder hacer nada. Pero todavía logró defenderse del robo, pero ella quedó así como, ¿y qué pasó aquí, va? Y la persona se bajó del bus. También puede ser violencia absoluta. Eh, Se daría también en el supuesto en que las lesiones producidas indujeran al contratante a emitir su consentimiento. Es como, por ejemplo, que le dijeran a uno, fírmame esta compraventa de este terreno y si no me la firmas, entonces te voy a quitar un dedo y se le quitan el dedo, ¿ah? O sea, entonces ahí hay una lesión o lo apuñalan a uno o le rasguñan la cara o alguna parte del cuerpo con algún objeto cortopunzante, ¿verdad? Hay tantas formas de lesionar a una persona, no necesariamente de matarla, pero sí de lesionarla y que la persona se siente intimidada y que pueda pensar que está en riesgo su vida. Entonces también eso podría ser otra violencia absoluta, cuando hagan que lo firmen a uno algún documento, pero pues porque le están ejerciendo algún tipo de violencia física al cuerpo. Y también en una persona analfabeta que firma con su huella dactilar un documento porque la otra le ha sujetado y le ha llevado el dedo, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces con la gente de los departamentos que a veces llegan las personas incluso de las casas de empeño, de tarjetas de crédito y todo, y le dicen, mire que le traemos una promoción, una oferta, y firme que no, es que no se firma, no, solo póngame su huella digital, su huella dactilar y le ponen ahí la almohadilla y le sacan la huella y después una deuda de 10,000. ¿Y por qué? Por una tarjeta de crédito. Y la persona ni la utilizó ni nada, ¿verdad? Pero porque no saben leer, ¿verdad? No saben escribir y por medio de engaño le sacan la huella dactilar, ¿verdad? Y ellos lo colocan en algún instrumento. Entonces, eso sería en cuanto a los supuestos de divergencia. Ya hablamos de la reserva mental, del error optativo, de la violencia absoluta y el último punto que vimos fue la simulación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna intervención. Entonces, acá yo en mis anotaciones puse que el doctor dice que la simulación no es un vicio, que en los artículos 1284 al 1289 hablan de los casos específicos de qué es la simulación, ¿verdad? Entonces, y en la simulación, pues es un supuesto que es tan frecuente en la práctica como lo muestran los repertorios de las jurisprudencias y los estudios doctrinarios de esta figura. La simulación no constituye un vicio de declaración de voluntad. Entonces, miren si vimos anteriormente acá. Ay, perdón. En la declaración de la voluntad, miren, en esta diapositiva sí tiene la simulación, pero en el libro dice que la simulación no constituye un vicio de la declaración de la voluntad y eso está en la página 287 de su libro. Entonces ahí tenemos que poner atención porque a pesar de que en la diapositiva dice, él remarcó mucho eso, que la simulación para él no es un vicio en cuanto a la declaración de la voluntad, sino que yo lo entiendo desde ese punto de vista, porque no es lo mismo que con violencia te digan firme aquí, si no te mato o jalo el gatillo,
O que te digan, por ejemplo, vamos a simular como que te voy a pasar todas las propiedades a tu nombre con tal de que evada los impuestos de la SAT. O como el de la reserva mental, que uno se limita a decir cierta información con tal de que se lleve el negocio a cabo. O en el caso del error optativo, ¿verdad? Que poníamos el ejemplo por ejemplo, en el caso de las subastas, ¿verdad? Que se malinterprete mi acción pensando en que yo quiero hacer ese contrato. En cambio, en la simulación, ahí sí hay dolo, o sea, ahí la persona adrede está pasando todas sus propiedades o todos sus bienes a otros con tal de no pagar impuestos, con tal de no dejarle nada a la expareja, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tomarlo bastante en cuenta, ¿verdad? Entonces, prácticamente la simulación es solo fingir, ¿verdad? Fingir que estamos pasando nuestras propiedades a alguien y al cabo de un tiempo la persona no las va a devolver, ya que termine el juicio y que el juez nos diga, ah, bueno, entonces no tiene nada, entonces solo dele tanto de pensión alimenticia y manutención para la señora. Entonces la simulación es un engaño, puede ser una ficción o un disfraz, ¿verdad? Que alguien puede utilizar solo para evadir la ley o para evadir alguna responsabilidad con alguna persona. Y también hay simulación de sociedades, ¿verdad? Entonces fingen como que hay empresas que se dedican a tanto como en el gobierno que compran a empresas fantasmas, simulan que tienen y cuando van a ver no existen ni oficinas ni nada de lo que supuestamente surten al gobierno. Entonces esa es una simulación de que ellos están haciendo un contrato de compraventa de bienes, de cosas, y cuando van a verificar la empresa es una empresa fantasma, solo está legalmente constituida, pero en físico no tienen nada, en bodega no tienen nada, ¿verdad? Entonces, eso solo es simulación. Por eso es que el doctor considera que no es parte de un vicio. Acá, de la reserva mental, dice que De Castro entiende por reserva mental el hecho de que la declaración negocial sea realizada voluntariamente, pero con una voluntad que se oculta, o sea, se reservan cierta información contraria a lo declarado. Y es una discrepancia entre la voluntad interna y la declarada, provocada de manera unilateral y consciente por aquel que emite la declaración de voluntad, de tal forma que expresa algo que no quiere, ¿verdad? O es como la gente que dice, te quiero vender mi terreno, cuando en realidad lo que quiere es solo arrendárselo. Y tal vez ya en el documento dice, se le arrenda el terreno a fulano de tal, y él no, pero si tú me dijiste que me lo ibas a vender, no, pero es que mejor arrendado, ¿verdad? Entonces, también ahí es una reserva mental cuando una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que está en el documento, porque en realidad la intención unilateral de una persona no era la venta, sino solo el arrendamiento, o que nos oculten alguna información con tal de que se haga el negocio. En el error optativo o error impropio, este tipo de error supone una divergencia entre la voluntad interna y la declarada, ¿verdad? Que hay una incongruencia y hay algo que no casa entre lo que se dice y lo que se hace, pues el sujeto emite una declaración diferente a la querida. Ejemplo, el contratante expresa querer donar y dice comprar, ¿verdad? Como en el caso que yo les decía de la señora que quería donarle la casa a su hija, pero el abogado le hizo un contrato de compraventa, como que la hija le estaba comprando la casa cuando la hija no le dio ni un centavo a la mamá. O la divergencia no está provocada conscientemente, ¿verdad? En el caso de que uno contrata a un abogado y me dice, mire, quiero hacer tal cosa, el abogado emite o realiza un contrato y el contrato es diferente a lo que la persona le pidió. Para que este error sea relevante, es necesario que reúna los requisitos de esencialidad y excusabilidad, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo de la subasta, decir, ay, perdón, yo levanté la mano, pero solo porque me picaba la cabeza, ¿verdad? Y no es que en realidad yo quisiera comprar, ¿verdad? O empezar a pujar por algún objeto o algo que vayan a vender en esa subasta. Y aquí pues hablábamos de la violencia absoluta, ¿verdad? Que decíamos que la violencia absoluta se puede dar de varias maneras, ¿verdad? Cuando se toma la mano de una persona para estampar su firma,
cuando también se levanta el brazo en una subasta y la intención no era esa, cuando alguien no la levanta y uno no quería hacerlo, ¿verdad? Cuando hay hipnosis, también cuando nos hacen lesiones con tal de que firmemos algún documento, o también hay violencia absoluta cuando una persona firma un documento o pone su huella dactilar en un documento y porque la persona es analfabeta, porque no sabe leer y escribir, no sabe ni lo que está haciendo. En la violencia absoluta, la acción física contra el contratante llega a sustituir la voluntad de este último, ¿verdad? O sea, alguien más está decidiendo por ellos. La violencia vicia el consentimiento, pues mediante ella se obtiene la declaración de voluntad utilizando una fuerza irresistible, o sea, que sí o sí lo hacen firmar a la persona, ya sea porque la lesionan, porque la obligan, porque la engañan, pero de que le sacan la firma, le sacan la firma. Entonces, a todo eso le llaman violencia absoluta. Y acá vemos lo de la simulación del contrato, cuando las personas por diferentes intereses se hacen esa simulación de, te vendo todos mis bienes y tú me los vas a comprar, pero con tal de evadir la SAT o con tal de no darle nada a mi pareja o mi expareja, ¿verdad? Ya sea al marido o a la mujer, ¿verdad? También está la simulación, dice, no constituye un vicio de la declaración de la voluntad, a pesar de que la normativa del Código Civil en el artículo 1257 la agrupa dentro de esta categoría. Entonces ahí tenemos que poner mucha atención porque el doctor considera que la simulación no constituye un vicio de la declaración, aunque en el artículo 1257 del Código Civil sí la agrupa como esa categoría. Lejos de ser un vicio del consentimiento, se considera que es una causa de anulabilidad o nulidad, según fuere relativa o absoluta, ¿verdad? Entonces, cuando simula a alguien, yo me ponía a pensar, bueno, ¿cómo puede detectar uno a alguien que está simulando algo? Eh, Porque yo comentaba con un compañero que podría ser por las fechas, porque por ejemplo, me mandan a llamar del juzgado y digamos voy a tramitar un divorcio y es por el régimen es común de gananciales, entonces ya uno sabe de cajón que la mitad de los bienes que haga la esposa, la mitad le queda al esposo y la mitad a la esposa. El hombre, si tiene bienes también, la mitad le quedan a él y la mitad a la esposa, ¿verdad? Entonces, si la persona, digamos, es el esposo quien se va a divorciar y es el esposo quien tiene carros, terrenos, casas, algún otro bien inmueble, entonces él viene y le dice a su amigo, mira, fíjate que como no le quiero dar casi nada a esta señora porque no se lo merece, porque en fin, tendrán sus propios pensamientos por qué razón no le quieren dejar nada. Entonces vienen y le dice a su amigo, mira, vamos a simular que te vendo todo, voy a pasar todos mis vehículos, todas mis casas y mis terrenos a tu nombre y no le voy a dar nada a ella porque se van a divorciar. Y entonces por las fechas uno puede verificar, ni modo, si pasó todo en tal fecha, casi todo a nombre de un fulano, o empezó a vender todo, se deshizo de sus cosas, una se las dio a su primo, otros a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus amigos, qué sé yo. Uno dice, muy dudoso, ¿verdad? Entonces ahí hay una simulación, pero solo es con tal de no repartir la mitad de los bienes que la persona ha hecho, ¿verdad? El doctor Vladimir hacía el comentario que la mejor forma o el mejor régimen o el más justo para él considera que cuando alguien se casa es el de régimen de separación absoluta. Quiere decir de que pues uno se casa con una persona por lo que es la persona, no por lo que tenga la persona, ¿verdad? Entonces, ya a la hora de que existiera un divorcio por cualquier circunstancia o situación, pues cada quien se lleva lo que hizo. Si el marido hizo casas, terrenos, vehículos, se lo lleva. Si la esposa hizo bienes, casas, vehículos, se lo lleva. Pues cada quien lo que hizo en el matrimonio se lo lleva, ¿verdad? Entonces, él considera que sería lo más justo, que cada quien se lleve lo que hizo. Si uno está con alguien es por amor, porque la persona vale la pena, por la compañía y no porque hayan intereses de fondo. Entonces dice acá
que cuando hay simulación, estos contratos o esos negocios jurídicos son causa de anulabilidad o nulidad, ¿verdad? Según fuera el caso de una simulación relativa o una simulación absoluta. Entonces también acá él pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de la simulación? Y el significado es que simular significa burlar, fingir, eh, hacer algo como en forma de ficción, utilizar un disfraz, ¿verdad? Para engañar, ¿verdad? A otras personas a la hora de realizar un contrato o negocio jurídico. Y acá tenemos los caracteres de la simulación. Tenemos el acuerdo simulatorio. En el 2, un consentimiento que no corresponde o lo realmente querido. Se crea una apariencia de contrato. Existen dos declaraciones, la simulada y la disimulada, ¿verdad? Entonces esos son los 4 caracteres de la simulación, ¿verdad? El acuerdo simulatorio, cuando alguien incluso pudiera decir, bueno, vamos a fingir que me vas a casar con fulanita de tal. Y llega el abogado y pues hace ahí todo su protocolo de su charla y pues firmen acá y todo y no lo presenta ante el registro ante el RENAP, ¿verdad? Como que la persona está casada. Entonces, un acuerdo simulatorio, ¿verdad? Solo están acordando que van a hacer algo, pero en realidad no lo presentan los documentos ante las autoridades competentes para que quede registrado. También un consentimiento que no corresponde a lo realmente requerido. Una cosa es que le digan a uno, vamos a comprar una casa o vamos a realizar una compraventa de una casa bajo estas reglas y a la mera hora no dice realmente las reglas que uno colocó, ¿verdad? Ese consentimiento no corresponde al que realmente habían ellos platicado. O se crea una apariencia de contrato, o sea, vamos a simular que te estoy vendiendo una casa y hacen ahí todo el papeleo, pero nunca se llega a registrar la propiedad. Entonces también ese es un carácter de la simulación, que solo se crea la apariencia del contrato. Y la cuarta es que existen dos declaraciones, la simulada y la disimulada. O sea, uno es el que simula que está vendiendo y el otro disimula que lo está comprando, ¿verdad? Entonces, hay dos declaraciones que ambos están fingiendo, ¿verdad? Uno comprar y otro vender. En el artículo 1284 del Código Civil regula la figura de la simulación. Entonces, si vamos a ese artículo, al 1284, dice, la simulación tiene lugar. Y ahí nos dice en qué 3 formas tiene ese lugar. 1, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. También hay simulación, número 2, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Y 3, hay simulación cuando se constituyen o se transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Entonces, en el 1284 nos dice específicamente los 3 casos que se pueden dar en una simulación, ¿verdad? Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio, cuando las partes declaran o confiesan falsamente y cuando se constituye o transmiten derechos a personas. Pudiera ser, por ejemplo, en la unión de hecho, ¿verdad? Que puede que las personas no estén casadas ante un tribunal, ante un juez competente y tal vez ni tienen ni el año de estar juntas y dicen, no, si es que nosotros tenemos ya 5 años de estar viviendo juntos, ¿verdad? Entonces ambos confiesan falsamente cuando apenas quizás 2, 3 meses tienen, entonces solo simulan que es una unión de hecho, que ya tienen esa relación de hace tiempo. Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio, ¿verdad?
cuando dicen, vamos a poner una empresa importadora y exportadora de frutas, pero en realidad lo que hacen es importar y exportar droga, ¿verdad? Entonces solo es para encubrir el negocio realmente ilícito que están haciendo. O cuando se constituye o transmiten derechos a personas indispuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas, ¿verdad? Cuando yo simulo el contrato de compraventa con alguien, solo para disimular que ese bien ya no es mío, ¿verdad? Que ya la ley no puede hacer nada o no me lo pueden embargar porque pues, yo ya la puse a nombre de otra persona. Y tenemos acá también elementos del contrato simulado. Primero, el acuerdo simulatorio, ¿verdad? Ese acuerdo que las personas platican y mira, vamos a fingir que vamos a hacer una compraventa de una casa. Dos, la finalidad de hacer incurrir en error a los terceros, ¿verdad? Con tal de que la tercera, la querellante adhesiva o la esposa o el abogado que está abogando por la señora, no tenga de dónde sacarle algún provecho económico o algún bien a su defendida. También la discordia consciente entre lo declarado y lo querido, ¿verdad? Entonces, que realmente no haya congruencia en lo que se dice y lo que realmente se quería, ¿verdad? O sea, yo quiero un contrato de una donación, pero el abogado me hace un contrato de compraventa, ¿verdad? Entonces, hay una discordancia entre lo que yo pido, o sea, lo que declaro y lo que realmente quiero. Y la discordancia intencional de las partes, ¿verdad? Cuando adrede, me dicen, le vendo una tele Philips y cuando en el contrato dice es una televisión AOC, ¿verdad? O sea, hay discordancia intencional, o sea, a mí me están diciendo que me van a vender una marca de tal televisión y en el contrato me especifican que es otra, ¿verdad? Entonces ahí hay discordancia intencional porque puede ser que la persona adrede quiere que yo firme o que reciba algo que yo no he pedido. Las clases de simulación, según los artículos 1285 y 1286 del Código Civil, la simulación la dividen en dos maneras, la simulación absoluta y la simulación relativa, ¿verdad? Entonces, igual el doctor dijo que nos iba a ampliar en cuanto a las dos. Vimos la simulación absoluta, eso sí lo vimos un poquito, y lo que dejó el pendiente es la simulación relativa. Entonces dice que en la simulación absoluta es la forma más simple de la simulación. Supone haberse creado la apariencia de un contrato y en verdad resulta que no quiso dar vida al contrato, sino tan solo a su apariencia engañosa. Es como lo que les decía, simulan la compraventa de una casa, pero nunca la van a registrar al registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, ahí es una simulación absoluta, porque ellos están simulando la compra-venta de algo, suponen que están haciendo eso, pero en realidad no hacen nada para que nazca a la vida jurídica ese contrato, solo es un papel que fingen entre ambas personas. Entonces también eso es en cuanto a la simulación absoluta. Ahora, si hablamos de la simulación relativa, dice que la simulación relativa es una figura jurídica más compleja que la simulación absoluta, pues el contrato simulado no es en sí una apariencia que disimula otro contrato. Se ha de tener en cuenta en ella no solo el contrato simulado y el acuerdo sobre el encubrimiento, sino también el contrato ocultado. De esa cuenta, la simulación relativa consiste en que las partes fingen celebrar un contrato destinado a ocultar otro diferente. La simulación es relativa porque debajo del contrato simulado existe otro contrato oculto o disimulado, pero verdadero, que es el que de las partes verdaderamente han querido celebrar. Así las cosas, la simulación relativa se produce cuando las partes crean la apariencia de un contrato distinto del que efectivamente quieren. Aquí hay dos contratos. El contrato simulado, un negocio aparente, que es el destino a aparecer solo exteriormente, y el contrato disimulado, el negocio ocultado.
Es como las empresas, bueno, yo no sé si se fijaron, pero por ejemplo, las farmacias Carolina, que ahora ya ni existen, pero pues chicas, las farmacias bien grandotas, terrenos bien grandes, un montón de medicina y vendían también cosas y vacías esas farmacias siempre, ¿va? Entonces simulaban tener una cadena de farmacias, pero pues mucha gente dice que pues eran cadenas de farmacias de lavado de dinero, ¿verdad? Entonces ahí es una simulación relativa. Fingen tener un negocio cuando en realidad se dedican a otras cosas ilícitas, ¿verdad? También tenemos la simulación absoluta, dice que es el negocio ilusorio, pues las partes fingen celebrar un contrato. O sea, una persona simula vender y la otra disimula comprar, ¿verdad? Algún bien inmueble, alguna casa, algún terreno, algún vehículo, ¿verdad? Y también tenemos ejemplos de simulación absoluta, como la ficción. Y la simulación relativa, ¿verdad? Que fingen tener un negocio cuando en realidad se dedican a otras cosas. En la simulación relativa hay que distinguir entre el contrato aparente, el simulado, digamos, que pusieron una farmacia cuando en realidad se están dedicando a la compraventa de drogas. Y el contrato disimulado, el ocultado, que es el que realmente querido por las partes, ¿verdad? O sea, yo disimulo poner una farmacia para que digan que pues vendo ahí medicamentos para la salud, pero en realidad yo lo que estoy vendiendo en los frasquitos es cocaína, por decirles algo. Entonces ese es el contrato disimulado, el oculto, realmente la finalidad de eso. Ejemplos de simulación relativa. Dice. Bueno, me imagino que nos va a dar más ejemplos el doctor el próximo día de clases. Y también tenemos la acción de simulación, que está desde los artículos 1287 al artículo 1289 del Código Civil. Dice, vehículo procesal tendiente a lograr que el juez decrete la nulidad del contrato. Tiene por objeto comprobar en la vía judicial la verdadera realidad jurídica oculta bajo una falsa apariencia, ¿verdad? Entonces, en la simulación, lo que se busca es ir ante un juez y que anulen esos contratos o que haya anulabilidad de los contratos, porque en realidad solo están fingiendo una cosa cuando en realidad se dedican a otras cosas que la ley pues no las permite. También hay legitimación para el ejercicio de la acción de simulación, ¿verdad? Las partes en el contrato, cualquiera que manifieste interés legítimo según el artículo 1301 y 1310 del Código Civil. De ahí continuando con lo que dicen las diapositivas, eh, aunque cuando ya son las 10 de la noche porque son 55 diapositivas y vamos por la 26. Entonces solo vamos a avanzar un poquito más de lo que vamos a ver en la próxima clase para que podamos descansar. Dice, ¿cuáles son los efectos de la declaración judicial de simulación del contrato? O sea, cuando detectan que lo que simulamos fue un contrato de compra-venta de algo, hay efectos en esas declaraciones judiciales. Entonces, el contrato en fraude de la ley lo podemos encontrar en el artículo 4 de la ley del organismo judicial. Entonces, en el artículo 4 de la LOC o de la ley del organismo judicial dice actos nulos. Artículo 1, decreto 6490 del Congreso de la República. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir, ¿verdad? Entonces, si en un contrato se llega a determinar que fue una simulación, según el artículo 4 de la ley del organismo judicial, lo tipifican como un fraude, ¿verdad?
El contrato en fraude de ley se caracteriza por implicar la vulneración de una norma imperativa oblicuamente. Se utiliza un determinado contrato con el propósito de conseguir un resultado que prohíbe aquella norma, buscando la cobertura con la que regula el contrato elegido. Este contrato se basa en alcanzar un fin prohibido por una norma imperativa empleando un medio permitivo, un rodeo. Y también vamos a ver algunos ejemplos de contratos en fraude de ley. Yo acá en el libro, no sé si más adelante, me imagino que sí, porque no he leído esa parte, pero sí hay naturaleza del acto simulado, ¿verdad? Tesis de la inexistencia, habla de la tesis de la invalidez, la acción de la simulación en cuanto a la legitimación, ¿verdad? Y ejemplos de contratos en fraude de ley podrían ser, dice, efectos de la declaración de la finalidad, los contratos fiduciarios, y habla también de contratos, de clases de contratos fiduciarios, que también ahí podrían ser contratos en fraude de ley, ¿verdad? Y hay negocios simulados y negocios fiduciarios. Entonces hay varios ejemplos de lo que son contratos en fraude de ley. ¿En qué supuestos decimos que la voluntad o el consentimiento está viciado? Cuando no cumplen con los artículos con las normativas del artículo 1257, cuando no hay voluntad, no hay consentimiento, no hay capacidad legal, o cuando existe violencia a la hora de realizar un contrato o un negocio jurídico. Y también vemos los vicios de la voluntad o vicios del consentimiento, ¿verdad? Si alguien no tiene la voluntad de hacer algo, no consiente en hacer algo, es como en un matrimonio, eh, y la persona no se quiere casar, pero la están obligando por sus papás, ¿verdad? Ahí hay un vicio, porque la están obligando. Defectos que puede sufrir la voluntad interna en su proceso de información. La voluntad se ha formado anómalamente. Se encuentran regulados en el Código Civil en los artículos 1257 y 1268, que habla de la simulación, ¿verdad? Acá vuelve él a decirnos, ¿verdad? Que los vicios de la voluntad pueden ser por error, por violencia, por intimidación y por dolo, ¿verdad? Y el error vicio o error propio. El error vicio es un falso o equivocado conocimiento que se tiene el contratante de la realidad. Es como que ustedes o a nosotros nos digan, miren, le vamos a vender un terreno de 10 por 20, ahí usted puede sembrar milpa, la tierra es muy agradecida. Y entonces eso es lo que uno piensa que va a comprar. Y cuando ustedes ya lo compran y lo van a ver, o ya lo compraron, la tierra toda árida, toda seca, no se da pero ni monte, ¿verdad? Entonces hay vicio cuando tenemos un error, un falso o equivocado conocimiento de lo que vamos a comprar, y cuando ya vemos la realidad es otra diferente. Y por virtud de cuya ignorancia celebra el contrato. Cuando alguien ignorantemente hace una compraventa de una casa, y esa casa está a nombre ya de otra persona, ¿verdad? Y uno ignorantemente no verifica en el registro de la propiedad quién es el verdadero dueño de eso. También esta falsa representación mental vicia el proceso de formación del contrato. Si este error no se hubiese celebrado el contrato, pues no se habría prestado el consentimiento, ¿verdad? Si a mí me dicen, mira, le voy a vender un terreno de 10 por 20, es una tierra fértil y todo, pero si realmente fuera real eso, pues se diera el contrato. Pero si me están diciendo una cosa y en realidad es otra, entonces ahí yo obviamente no consentiría o no manifestara mi voluntad de tener ese contrato de compraventa. Los requisitos del error como causa de nulidad, esos están en los artículos 1258 y 1259 del Código Civil, ¿verdad? Si
no están los elementos esenciales, sustanciales o relevantes, entonces ahí puede existir una nulidad. Si hay alguien que compró una casa, pero no la quería comprar, no tenía la voluntad, no dio el consentimiento para hacerlo, se puede anular el contrato. También debe existir un nexo de causalidad y el error debe ser excusable, ¿verdad? O sea, decir, miren, no, realmente a mí me sacaron la firma a la fuerza, yo en realidad no quería vender mi casa. El vicio por error en el consentimiento se manifiesta en aquellos casos en los que el cliente acepta una oferta de contratación en la creencia de que el producto o servicio tiene determinadas características, cuando en realidad no las tiene o tiene otras distintas que de haberlas conocido le habrían llevado a no contratar. Y ponía un ejemplo de una persona que dice que en el Marketplace puso vendo secadora manual, no usa electricidad. Y entonces un montón de gente empezó a querer comprar y precio 150 quetzales. Y entonces las personas, sí, yo quiero esa lavadora manual y que no usa electricidad. Y por 150, súper regalado. Y lo compraban y cuando les llegaba en una caja con un lazo y dos tendederos, ¿verdad? Entonces así como no, pero o sea, ahí decía, sí, es que es una lavadora manual porque usted lava manualmente su ropa y ahí la seca, ¿verdad? Y la tiende. Entonces, si la persona hubiera sabido que un lazo era lo que le iban a mandar, ¿verdad? Como en calidad de secadora manual, no lo hubiera comprado, ¿verdad? Porque para comprar un lazo, 15 quetzales en una tienda, pues. Entonces, por eso, si dice acá que hay vicio, un error de consentimiento cuando nos ofrecen que nos van a vender una cosa y nos hacemos una idea, cuando en realidad, de haber sabido las características, no lo compramos. También hay clasificación del error, ¿verdad? Está el error propio, error vicio de la voluntad y error optativo o impropio, error en la declaración. También está el error de hecho, recae sobre circunstancias fácticas y error de derecho incide sobre una norma jurídica. Cuando hablamos de error en persona, efectos solo en los contratos intuite personae. También está el error de cuenta o error de cálculo, ¿verdad? Según los artículos 1260 del Código Civil y pues obviamente también tiene sus efectos. El dolo como vicio del consentimiento, según el artículo 1261, ¿verdad? Cuando alguien maliciosamente nos ofrece algo, pero ya con mala intención de que nosotros compremos, cuando en realidad hay cosas ahí que de haberlas sabido no las compramos o no hacemos el contrato. Entonces acá dice características del dolo como vicio del consentimiento, ¿verdad? Que fingen que nos van que es la oferta de nuestra vida, cuando en realidad quizás a un problema nos van a meter a la hora de hacer ese negocio jurídico. Y acá también están los presupuestos o requisitos del dolo como vicio de voluntad. El dolo debe ser grave, o sea, esa mala intención debe ser grave. Ser llevado con intención de engañar. Y el dolo ha de ser determinado causante según el artículo 1262 del Código Civil. También hay presupuestos o requisitos del dolo como vicio de voluntad. Tenemos el acto ilícito, consiste en el empleo de palabras insidiosas. Decirle, mira, este terreno es el que está en mejor ubicación de todo este lugar. Y mire, aquí le queda cerca todo, le queda cerca los supermercados y todo, o sea, de tanto que nos insiste y que nos convencen, pero en realidad no es verdad todo lo que nos dicen. Y también el dolo exige intención de engañar, ¿verdad? O sea, cuando la persona adrede nos quiere vender algo, pero ya él sabe que es un mal negocio, que no nos conviene, pero él con tal de vender y obtener ese dinero, quiere que hagamos el contrato. También hay presupuestos o requisitos del dolo como vicio de voluntad, que la voluntad del declarante quede viciada, que el autor del dolo debe ser una de las partes, ¿verdad? Entonces, hay vicio en cuanto a la voluntad cuando el declarante, ¿verdad? Ha sido engañado o cuando el que está vendiendo, ¿verdad? Tiene esa mala intención con la otra persona que está comprando.
¿Qué diferencias existen entre la simulación del contrato y el dolo como el vicio del consentimiento? Pues que en la simulación solo es una forma de engañar, de fingir, de disfrazar algo, algún negocio y que en realidad no es. Mientras que el dolo como vicio del consentimiento es que alguien se acerca a nosotros ya con intención premeditada de que hagamos un negocio con él, una compraventa de algo, pero él ya sabe que nos está engañando, ¿verdad? Él adrede lo está haciendo. En cambio, en la simulación, ambas partes se ponen de acuerdo. El que simula comprar y el que disimula que está comprando, ¿verdad? Entonces, esas serían las diferencias. ¿En qué consiste la violencia moral o la intimidación como vicios del consentimiento? Y eso está en los artículos 1264, 1265 y 1266 del Código Civil, ¿verdad? Pero esa violencia moral es esa presión que las personas nos pueden hacer eh, para que hagamos cosas en contra de nuestra voluntad. Y si vamos al artículo 1264, dice, será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación, como el que les decía, me compraste esa casa y con una pistola en la mano, ¿verdad? También en el 1265 dice, la violencia o intimidación debe de ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona y su honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho. Es como, por ejemplo, una persona que se dedica a hacer OnlyFans y pues vende su cuerpo ahí, que hombres la miren y todo, o el hombre también, porque pues también hay eso tanto para hombres como para mujeres, y que alguien venga y le dice, mira, cómprame esto, porque si no me lo compras le voy a decir a tu esposa o a tu esposo de que te estás dedicando a tal situación, ¿verdad? Entonces ellos con tal de que no arruinen su imagen, acceden, ¿verdad? O las personas como que dicen, si, si no haces tal cosa, entonces te voy a publicar en las redes sociales o con las amistades lo que tú y yo hemos hecho, ¿verdad? La ropa íntima o los actos sexuales, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, que sea violencia o intimidación que afecte a alguna persona con tal de que hagan un negocio, ¿verdad? De sacarle a uno el dinero. En el 1265 hablan siempre de esa intimidación, pero con el ánimo de intimidar, de inspirar temor a la persona. En el 1266 dice, para calificar de violencia o intimidación, debe atenderse a la edad, al sexo, la condición de la persona y demás circunstancias que pueden influir sobre su gravedad, ¿verdad? No es lo mismo intimidar a una señorita de 18 años que a una señora de 40. O sea, la vida, la experiencia tienen mucho que ver. Entonces también esos aspectos se toman en cuenta cuando hay violencia moral o la intimidación como vicios del consentimiento. Tenemos acá elementos de la intimidación, que es la amenaza, la advertencia de un mal futuro, la creación de un temor racional y fundado. Y acá tenemos un esquema de los vicios del negocio jurídico, que hablamos que es el error, el dolo, la violencia y la intimidación. También tenemos vicios de forma, que son la forma ad solentitam, que es una palabra latina, vicios sustanciales o de fondo, que es la ausencia de requisitos de validez. ¿Y cómo se alegan los vicios del consentimiento? Pues a través de un juzgado o un juez competente que mire estos casos, ¿verdad? Para dar un veredicto de anulabilidad o nulidad del contrato. Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Y como conclusión, para que el contrato nazca la vida jurídica es indispensable que se obre la voluntad libre, racional y consciente de los que la otorgan. Esta ha de ser consecuencia de un consentimiento serio, espontáneo y libre. Cuando no concurren estas circunstancias, el consentimiento se haya viciado. Si no hay voluntad libre, racional y consciente, entonces hay un vicio ahí en ese contrato. ¿En qué consisten los vicios del objeto del contrato?
Y los vicios del objeto del contrato es la imposibilidad del objeto del contrato. Se figura cuando éste no se puede extinguir material o físicamente. Y eso lo dice en el artículo 1804 del Código Civil. También están los vicios del objeto del contrato, la ilicitud del objeto del contrato. Hacer algo que no está dentro de las leyes permitidas en nuestro país. Y eso se fundamenta con los artículos 1539, 1791, 1743 del Código Civil. Y los vicios del objeto del contrato, que es la indeterminación del objeto del contrato, cuando en realidad dicen un montón de cosas y al final no dice nada, ¿verdad? O sea, no dice específicamente las cláusulas, es como cuando se compra un terreno a plazos y no me dicen en cuánto tiempo voy a terminar de pagarlo, no especifican exactamente las cuotas que debo de dar mensualmente. Entonces hay una indeterminación del objeto del contrato, ¿verdad? No hay cláusulas claras y entonces también es un vicio del contrato. Puede haber cualquiera de esos elementos, que no haya fecha de inicio ni finalización, que no haya cantidad, cuánto es lo que tengo que pagar mensualmente o el interés que se me va a estar cobrando mensualmente. Entonces, cuando se presentan todas esas situaciones, hay vicios del objeto del contrato, hay indeterminación del objeto del contrato. Bueno, compañeros, estas serían las 55 diapositivas. Ahí prácticamente estamos adelantando los temas que va a exponer el doctor Vladimir la próxima clase. Entonces ahí ya podemos ampliar un poquito más, por lo menos ya tenemos un preámbulo o una idea de lo que vamos a hablar la próxima clase. Entonces, si nadie tiene alguna observación o algún aporte, entonces les deseo feliz noche, compañeros.